pasa, Helio? Es que, ¿en qué idioma te lo digo? No quiero que te maten, amor, sino casarnos y vivir juntos. Acompañarnos, ¿sabes? Pelear porque dejaste los zapatos tirados en la sala. Así como todas las parejas. Quiero estar contigo. Entiéndelo, amor. Con o sin dinero, no me importa. Quiero que nos pongamos viejos juntos, que... Bueno, hasta que se nos caiga todo. Pero juntos, mi amor. A ver si me termina de entender, gringo. El caso Flores Tarso está en mis manos. Luego pasa con el juez y ya él decide a ver a quién le compete. Pues déjeme le advierto, oficial, que se va a meter en un grave problema porque pienso acusarlo de obstrucción a la ley. ¿Sí me entiende? Y también sé lo que hay ahí, oficial. Sé que son los análisis de huellas dactilares del arma homicida. Y necesito saber los resultados. Si usted no me va a dejar involucrarme, lo mínimo que puede hacer es mantenerme informado. Y créame, se lo voy a agradecer. Entérese. Aquí está. El resultado de huellas dactilares indica un 100% de coincidencia con las huellas de Sara Aguilar Bermúdez. Pero Sara era la actual pareja del hoy Oxiso. Pues ya está. No se diga más. Permítame. Llévale esto al juez. Necesitamos una orden de aprehensión contra esa mujer. Me gustaría que esta noche tuviéramos una cita. Uf. Una cita formal. Que vayamos a un lugar especial, tú y yo. Te quiero dar una sorpresa. Esta era la sorpresa. Me iba a pedir matrimonio. Entonces, ¿qué? ¿Si te quieres casar conmigo o no? Sí quiero, Helio. Sí me quiero casar contigo. Me cansé de Helio. rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero.
escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila. Ya estaba escrito, Elio. Ya estaba escrito que no estuvieras conmigo. ¿En serio? ¿Qué hacen aquí? Es ella, señores. ¿Qué quieren en mi casa? ¿Yo soy qué? Sara? ¿Qué queremos? Estos señores tienen una orden de aprehensión en tu contra. Quedas detenida por ser la principal sospechosa del asesinato de Helio Flores Tarso. ¿Por qué se volvieron locos? Que era mi marido. ¿Cómo se les ocurre que yo iba a hacer algo así? Según nuestra investigación, ustedes dos habían peleado poco antes de la hora de la muerte de Flores. Y según tenemos entendido, la discusión fue por culpa de otro hombre. ¿Y fue que se pelearon muy fuerte o qué? ¿Qué se traen ustedes dos? Otra vez pelearon. La bronca tiene que ver con el tipo que estuvo aquí en la mañana, ¿verdad? No lo puedo creer. ¿Qué es lo que quieres, Doriga? Tú estás inventando todo esto para que vuelva a la cárcel. No, yo no estoy inventando nada, Sara. Y te lo advertí. Las cosas van a caer por su propio peso. Encontraron tus huellas en el arma homicida. ¿Mis huellas de qué hablas? ¿Y cuál fue el arma o qué? Ay, se supone que deberías de saberlo, ¿no? Un cuchillo casero, común y corriente. ¿Qué tanto ruido, mi amor? ¿Qué buscas? El cuchillo ese grande, el mango de madera. ¿Dónde lo pusiste? No tengo ni idea de qué cuchillo me estás hablando. Esto fue una trampa. Y yo no pienso ir a ningún lado sin mi abogado, ¿entendiste? ¡A ningún lado! Por favor, tenemos una orden de aprehensión. Lo del abogado lo ve en la delegación. Acompáñenos, por favor. No, está bien. Voy a acompañarlos. Pero no me voy a ir así desnuda, ¿eh? Necesito vestirme. ¿Algún problema con eso? Señorita, por favor. Bueno, que ni eso me van a dar, Doriga. Un poquito de dignidad. Está bien, Sara, pero tú la acompañas. Ve y cámbiate. Nosotros nos quedamos aquí en la sala. ¿Qué? ¿No me voy a cambiar enfrente de usted? Yo entro primero.
Adelante. Ni se le ocurra poner el seguro, ¿eh? Ahí está la llave. Mi amor, por favor, con tanta seguridad que tenemos afuera, ¿quién fregados va a entrar a la casa? Bueno, es una cuestión de precaución. Uno nunca sabe cuándo tiene que escapar. Se mete la gente del Indio o la gente de la PGR, qué sé yo. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Ven, acompáñame, hermano. Mira, aquí está la llave de la carcachita. En efecto, aquí está. Te vas a pelar por el pasadizo secreto, ¿sí? El pasadizo está aquí. Lo mandé a hacer abajo de la banca de la regadera. Bajas por las escaleras de servicio, ¿sí? Al final va a haber una puerta pequeña que da al patio trasero de la casa y de ahí te brincas la barda. Señor Acero. Señor Acero. Si no contesta, voy a abrir la puerta. Brincas la barda hacia la calle Asturias. Cuando estés del otro lado, ya estás a un paso de volarte sin que te quiebren. Mira, Machado. El hijo de Sara y Vicente Acero. Ya tiene 3 años de muerto. La mujer escapó. ¿Qué? Hay una puerta secreta en el baño, da la parte de atrás. No, que no se nos escape. Vamos, Machado. Que no se escape. Vamos, vamos. ¡Corre! Se nos peló por la parte de atrás. Rodea el perímetro y pide Se refuerzos. acaba de escapar Seguirá. Quiero que vayan casa por casa. Pregunten si es necesario la quiero de regreso. ¡Venga! ¡Encuéntrenla! ¿Cómo se nos fue a escapar, Machado? Ya dimos aviso a las unidades. Nos van a ayudar a localizarla. Vieja colmilluda, pero esto no se va a quedar así, Diego. Esto no se va a quedar así. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Mucha platiquita? A ver, Machado, ayúdales. Puede ser, hombre. Si estás sola y no estás conmigo, corres 2 cuadras hasta la rinconada y ahí está la carcacha color naranja. Todo lo que necesitas para escapar va a estar ahí adentro, ¿sí? Lo que necesitemos, querrás decir. ¿O qué? ¿Me vas a dejar sola? No, por supuesto que no, eso nunca, mi amor. Yo voy a estar contigo hasta el final. En la carcacha va a estar esta maleta con ropa para los dos y solo va lo necesario para escapar. Así es que ni esperes tacones, ni vestidos, nada de esas cosas. Es re loco, Eli. Me cae que por dentro sigue siendo un policía y paranoico. Es precaución y es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo con esas cosas no juego. Debajo del asiento del piloto está el regalo de Quintanilla. Está cargada. Así que no dudes en usarla. Eli, ayúdame, por favor. Ayúdame a salir de aquí, te lo suplico. Tranquilo, patrón. No por mucho ver el teléfono, la huerca le va a llamar antes. Dale tiempo al tiempo. A ese asunto ya le di casi 15 años. He sabido esperar, pero este último rato se me está haciendo eterno. Perdón, patrón. Le traemos noticias. Son de las buenas. A ver, échenlas. Ya nos dieron el pitazo de la delegación. La policía ya se fue para la casa de la Huerca Aguilar. Iban a detenerla, pero se escapó. No se diga más, tanqueta. Mudo, llévese un par de hombres. Unos se van para la casa de Sara por si regresa. Y otros para el negocio ese que tiene de los pelos. Quiero que estén al pendiente de ella. Que la sigan como si fueran su sombra. Cualquier cambio me lo reportan. ¿Estamos? Sí, patrón, ya Órale, está. pues. Vámonos, herria. ¿Qué le dije? Ya la huerca debe estar por llamar para venir a pedirle perdón y ponerse a sus órdenes. Cambio. No la encuentran. Se esfumó. Esto no le va a gustar al jefe, ¿eh? De por sí él no quería que vinieran con nosotros. No me digas. Se nos fue, Marcelo. Puede ser.
La señora Cero ya tenía todo esto planeado, Machado. Vámonos a la peluquería. Márcale, Edith, y dile que la quiero ver en la unidad de audio. ¿Sí? Vamos a encontrarla antes que la policía venga. ¡Nos fuimos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ahora, pues, estuvo muy bonita la misa de tu mamá y de tu hermano. Se ve que a tu familia la querían mucho. Pues sí, mi mamá nació aquí y aquí siempre vivió. Toda la gente la conocía. Y como le alquilaba sus departamentos a todas las familias, pues... Oye, parece que heredaste muchas propiedades, ¿no, Miara? El apartamento donde vos vivías antes era de tu mamá, ¿no? Todo el edificio. Sí, y tenía 2 más. Bueno, pues por lo visto vos sos la que menos trabajo va a pasar de todas. Yo pienso que ahora no es el momento para hablar de eso. Oigan, ¿alguna supo algo de Sara? A mí no me respondió el teléfono y la neta estoy muy preocupada por ella. No, nada. A mí tampoco me contestó. Pero es que la pobre debe estar en la mala. Imagínate que vi en las noticias que Helio apareció muerto en el cementerio al lado de la tumba de sus hijos. Ay, no, qué horror. Buenas. Otra vez la burra al trigo. Bueno, ¿ahora qué se les ofrece, eh? ¿Se van a venir a vivir aquí o qué? Estamos de luto, señores. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está Sara? A ver, ¿de qué está hablando, mister? ¿Qué modos son esos de buscar a la gente? Sara no está aquí. Pero lo que quiera con ella, dígamelo a mí, que soy su carnala. Sara tiene una orden de aprehensión en su contra. Es la principal sospechosa del asesinato de Helio Flores Tarso.